Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que todos muy bien, como ya venimos diciendo, con el ánimo positivo y la vista al frente. Bueno, y hoy vamos a analizar el tercero de nuestros enemigos interiores, que es ni más ni menos que la pereza. Tenemos que tomar en cuenta que esto es un tema bastante serio, aunque pareciera que no. Porque ¿qué hace un ser humano cuando la pereza toma cuenta de él? Cuando teniendo frente a sí varias posibilidades a la mano, que son perfectamente realizables, se queda varado, pero ya no por la bulia y la apatía producida por los fracasos anteriores, sino que ya pasó de allí y ya cae en la dejadez, en la indolencia y la haraganería, deseos de no hacer nada de nada, ya no quiere hacer más nada, y de contemplar tranquilamente el mundo desde un cómodo sillón. Por eso muchas veces se dice que después de la abulia y la apatía, la persona puede caer o bien en la pereza o bien en la distracción, que es algo que vamos a ver mañana, bastante más complejo. Pero bueno, hoy nos toca estudiar la pereza. Aquí la inacción del individuo ya no proviene de un ritmo negativo de fracaso provocado por fracasos anteriores, eso ya pasó, sino de un ritmo negativo provocado por el individuo mismo, debido a una comodidad malsana, porque no es que quiere descansar, sino que simplemente como le fue mal en la vida y ya se refugió en la bulia y la apatía, ahora ya directamente no quiere hacer más nada. Eso le da una sensación de confort, pero es muy malsano porque no lo lleva a ninguna parte. La pereza, como todos sabemos, ha sido considerada en la filosofía cristiana como un pecado capital, en la teología cristiana. Y sin entrar ahora en consideraciones religiosas o teológicas, esto llama la atención, ya que la pereza no parece ser intrínsecamente mala. O sea, cuando uno habla de pereza, no parece ser igual a la ira, a la envidia o a la codicia, que son tan destructivas y que tienen uno o varios componentes emocionales activos y muy peligrosos. Esto es simplemente pereza. Entonces, ¿por qué es mala? Hasta la gula parecería más entendible, pues lleva al individuo a casos de extrema obesidad e incluso a perder la salud. Pero la pereza, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene en sí, intrínsecamente, para haber sido considerada ni más ni menos que un pecado capital? Porque atrapa a la persona. Y porque esta parálisis, al igual que la parálisis producida por la duda, la bulia y la apatía, no es de las menores ni de las más fácilmente combatibles. Es una parálisis para actuar que proviene de un ritmo negativo voluntario que la persona se ha impuesto para no hacer nada y no sufrir más, y esto la convierte en una situación muy peligrosa, tanto para el que la experimenta como para los demás. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este caso, la persona no deja de actuar por miedo a un posible futuro fracaso. Eso ya pasó, como dijimos, esa etapa ya pasó. Deja de actuar porque no quiere, porque así lo desea, porque es más agradable estar sentado y porque así lo ha decidido. Y además, porque ya no quiere ponerse de pie y actuar. En otras palabras, porque voluntariamente elige una conducta pasiva. Pero sin embargo, ya sea que nos guste o no, hemos venido a este mundo con alguna misión. Descubrir esa misión es una de las más maravillosas aventuras del ser humano y cumplimentarla una de las más sublimes tareas que podemos abordar. Todos nosotros, somos, como criaturas de Dios o hijos del universo, como los querramos llamar, copartícipes en la creación del mundo. Para esto hemos nacido y por ello nos ha sido dado un don que no tiene par en el mundo y que es la capacidad de crear, nacida del extraordinario principio según el cual todo es mente y el universo es mental, primer principio hermético. No más observando a nuestro alrededor, podemos ver cómo el natural mundo virginal y salvaje de tiempos muy antiguos, del paleolítico, del neolítico, ha ha sido cambiado, ha ido cambiándose y modificándose, pero ¿cómo?
por la mano creadora del hombre, para bien o para mal, en muchos casos para bien y en otros para mal, pero a través de un legado que le ha sido entregado únicamente al ser humano, ya que no es patrimonio de ningún animal, que es la mente. Hemos sido creados para actuar. En consecuencia, desperdiciar y tirar a la basura semejante tesoro por el hecho de que yo me quiero quedar tranquilo y que no me molesten y que no quiero sufrir más, es una grave conducta para con nosotros mismos y también para con la naturaleza. Es por eso que la pereza es un pecado capital, porque el yo no participo es un lujo que no nos podemos dar. E inclusive no es un lujo en absoluto, ya que permanecer al margen de algo tan extraordinario como la fuerza creadora, con la que podemos hacer maravillas, va convirtiendo al individuo en un ser muy patético, destinado a la nada, o bien un espectador egoísta y anquilosado que deja que los demás diseñen su propio futuro. Nosotros ya hemos analizado en algún lado, y también vamos a hacer un videíto sobre esto, la diferencia entre actor y espectador. ¿Qué es un espectador? Un espectador es un ser pasivo e indolente que está peligrosamente cerca del fracaso. En tanto, el actor es un ser activo, creativo, impulsor de hechos y situaciones. Y esa persona va en camino a ser necesariamente un triunfador. Nunca va a ser preciso impulsar a una persona así a actuar, porque aún pese a los altibajos que pueda tener, es un ser que siempre se levanta para encontrar otras posibilidades y también para explorar nuevos caminos. ¿Y por qué? Porque la maravillosa fuerza de la creación se manifiesta en él en todo su potencial, permitiéndole hacer cosas extraordinarias a partir de una idea y diseñar ilimitados proyectos con posibilidades de concreción también ilimitadas. Por eso se dice, como lo vamos a ver también en otros videos posteriores, que esta persona, la persona que así actúa, vive sus días en clave de creación. En consecuencia, para esta persona, para él o ella, la pereza ni siquiera es una opción a considerar, ya que este pecado capital es el enemigo natural de todo impulso de creatividad. Por lo tanto, amigos míos, este videito es muy corto. Levantémonos, basta de estar sentados, basta de estar con miedo del coronavirus, de los retenes, de la política, de la economía, basta de estar sentados, a ponerse de pie y a actuar. Porque eso es lo más lindo que podemos hacer, porque nosotros vamos a crear un sendero. Vamos a borrar un surco neuronal anterior negativo y vamos a crear un nuevo sendero positivo que nos va a llegar a lugares muy, muy hermosos. Bueno, con esto por hoy me despido porque mañana vamos a abordar un tema que es bastante más espinoso y lo vamos a dividir en dos, porque si no ese video sería muy largo, que es la distracción. Pues cuando la persona no cae en la presa, necesariamente se tiene que refugiar en otro second life, o sea, segunda vida, en otro proceso second life, que sería vivir distraído, que sería vivir en otro mundo. Como se dice, estoy distraído, estoy en otra cosa, yo estoy muy lejos de aquí, pero bueno, la realidad hay que afrontarla y hay que afrontarla bien. Entonces todo eso lo vamos a ver mañana en un video un poquito más largo, prepárense, no es muy largo tampoco, pero de allí ustedes van a poder sacar una serie de ejercicios para poder hacer y poder ir cambiando estas situaciones negativas en esta etapa tan crítica que nos está tocando vivir. Entonces, bueno, como siempre, les mando un gran abrazo y les deseo a todos muy buenas noches y hasta mañana.